Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión estoy cansado. Me tienen harto de ver que otras personas se descargan mis videos y los suben a sus canales. En otras palabras, me roban los videos. Así que por eso decidí hacer este tutorial, para que todos aprendamos a cómo denunciar esos videos que infringen nuestros derechos de autor, y así YouTube los elimine. Existen dos maneras para denunciar un video por copyright. La primera es para quienes ya tengan sus canales monetizados y la segunda para los demás. Primero veremos una y después la otra. Para empezar, quienes ya formen parte del programa de socios de YouTube, o sea quienes ya tengan sus canales monetizados, pueden usar la Copyright Match Tool. Esta es una herramienta que encuentra las coincidencias exactas de nuestros videos originales que se volvieron a subir a otros canales de YouTube. Una vez que se identifica la coincidencia, podemos revisarla en YouTube Studio y elegir qué medida nos gustaría tomar. Pero repito, esta herramienta solo está disponible para quienes ya tengan sus canales monetizados. Los demás deben hacerlo de otra forma. Pero quédense tranquilos que en un ratito voy a explicar cómo hacerlo. Ok, usar la Copyright Match Tool es muy fácil, así que voy a ser breve. Estando en YouTube Studio, debemos entrar en la pestaña Derechos de autor, a la cual les recomiendo que entren por lo menos una vez a la semana, para ver si hay coincidencias de otros videos con los nuestros. Es decir, para ver si otras personas copiaron nuestros videos. Como pueden ver, aquí hay un video que me copiaron. El total de vistas, la fecha en la que se subió, el nombre del canal infractor y el porcentaje de coincidencia, que en este caso es del 100%. Se copió el video completo este hijo de su madre Dios. Aquí lo que podemos hacer es enviar al archivo para tomar medidas más adelante, solicitar la eliminación del video o comunicarse con el dueño del canal para pedirle que borre el video. Nosotros vamos a solicitar la eliminación de una. Hacemos clic y debemos llenar este formulario. Parte afectada: yo o mi empresa, organización o cliente. Yo. El nombre de nuestro canal, un número de teléfono, nuestro correo electrónico principal, el que está asociado o vinculado a nuestra cuenta de YouTube. Si tenemos un correo electrónico secundario, también lo ponemos. Relación con el contenido protegido por derechos de autor, tu función o cargo relacionado con el contenido en cuestión. Yo siempre escribo creador y propietario. Nuestro país, la dirección, calle y número, barrio, departamento. Si no la saben, fíjense en su documento de identidad. Ciudad, estado o provincia y el código postal. Bajamos y aquí tenemos dos opciones. La primera hará que YouTube le dé un plazo de 7 días a quien subió el video para que lo borre. La segunda es para solicitar la eliminación del video ahora mismo. Marcamos esa, leemos los acuerdos legales, marcamos todas estas casillas. Aquí firmamos escribiendo nuestro nombre completo. No vayan a creer que no sé escribir mi nombre completo. Pongo Ángel sin acento porque así me lo pusieron en mi documento de identidad. Hacemos clic en enviar. Luego YouTube nos enviará un correo electrónico para avisarnos si eliminó o no el video denunciado. Puede demorar horas o 1 o 2 días. Ahora bien, para quienes no tengan acceso a esta herramienta deben hacer lo siguiente.
Cuando hayan encontrado el video que infringe sus derechos de autor, o sea, el video copiado, deben acceder a este. Ahora abren su canal en una pestaña nueva, el canal de ustedes. Clic aquí, clic con el botón derecho del mouse en tu canal y luego en abrir enlace en una pestaña nueva. Se van a la pestaña videos y buscan el video original, el de ustedes, el video que se les copió. En mi caso es este. De seguro se preguntarán ¿para qué? Bueno, ya lo verán. Vuelven al video del canal infractor. Como pueden ver, este es mi video. Tiene mi marca de agua. Ahora hacen clic en los tres puntitos y luego en denunciar. Marcan la opción infringe mis derechos. Clic aquí. Ahora en problema de derechos de autor. Pulsan en siguiente. Los dirigirá a esta página en la cual deben dar clic en el botón enviar un reclamo por incumplimiento de derechos de autor. No soy un robot. Marcan ahí. Ahora tienen que empezar a llenar o completar el formulario. Primero les pregunta cuál es el problema. Marcan la opción que dice infracción de derechos de autor. Alguien copió mi creación. ¿A quién afecta? A mí. Lo que viene ahora es muy importante, así que por favor presten mucha atención. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más cosas sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, aquí deben ingresar la URL del video que quieren que se elimine, el video copiado. Se van a él, aquí ya pueden cancelar, seleccionan y copian la URL. Vuelven al formulario y la pegan. Clic aquí afuera. Ahí está. Describe el material que presuntamente se ha infringido. Clic y eligen otro usuario subió nuevamente mi video de YouTube. Ahora deben ingresar aquí la URL de su video original. Se van a su canal, localizan el video, en mi caso es este, clic derecho, copiar dirección de enlace. Vuelven al formulario y la pegan. Fíjense que les pregunta dónde aparece el contenido. Si les copiaron el video completo, eligen todo el video. O si solo les copiaron alguna parte del video, eligen la opción marcas de tiempo e ingresan la parte del video que les copiaron. Por ejemplo, del minuto 1 al minuto 3. Y aquí donde aparece en el video de origen, o sea, en el video de ustedes. Deben hacer lo mismo, poner de qué minuto a qué minuto. Aunque por lo general quienes se dedican a copiar videos lo hacen con el video completo. O si les robaron la miniatura, marcan aquí. Yo lo voy a dejar en todo el video, porque me lo copiaron completo. El siguiente paso es completar estos campos obligatorios. Aquí deben escribir el nombre de su canal, legitimidad para presentar este reclamo. Por ejemplo, soy el creador y propietario de este video y otra persona lo subió a su canal sin mi autorización. Aquí está nuestra dirección de correo electrónico principal.
Dirección de correo electrónico secundaria es opcional. Nombre y apellido, dirección postal, ciudad, estado o provincia, código postal, país y el número de teléfono. Bajan, por favor, lean bien todo esto. Marcan todas las casillas. Firman aquí escribiendo su nombre completo. No soy un robot. Marcan ahí. Antes de enviar el reclamo, recuerden revisar su correo electrónico todos los días, tanto el correo principal como el secundario, si es que lo pusieron. YouTube les avisará si se eliminó o no el video denunciado. Ahora sí, clic en enviar reclamo. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.